Vamos a la palabra en Génesis, el capítulo 5. Génesis, capítulo 5. Quiero que juntos recibamos de Dios este tema de hoy. He recibido del Señor esta palabra y quiero que con toda atención, con un santo acatamiento del Espíritu, recibamos hoy esta palabra. Capítulo 5 de Génesis, versos 22 hasta el 24. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra de Dios. Enoc caminó con Dios 300 años después de engendrar a Matusalén, y engendró hijos e hijas. Todos los años de Enoc fueron 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Dice mi Biblia, Dios lo llevó consigo. La palabra aquí es: Enoc caminó con Dios. ¿Cuántos de ustedes están caminando con Dios? Amén. Vamos a estudiar lo que esto quiere decirnos y lo que significa caminar con Dios. Tiene un precio caminar con Dios. Y no es solamente el hecho de caminar con Dios, sino en el lugar donde tú caminas con Dios. Porque en el cielo, caminar con Dios en el cielo, eso es, mire, eso es, debe ser hermoso, ¿verdad? Pero caminar con Dios en la tierra, por ejemplo, caminar con Dios en China comunista, caminar con Dios en Irán, caminar con Dios en otros países cerrados al evangelio donde es un delito, en Norcorea, por ejemplo, en algunos países islámicos de África, Vietnam. No es lo mismo que caminar con Dios en Nueva York, en Estados Unidos. Hay una gran diferencia entre hablar de Dios y hablar con Dios y caminar con Dios. No son la misma cosa. Una diferencia muy grande. La palabra aquí en este texto que se traduce caminar es muy interesante. Hay varias palabras en el hebreo para caminar. Y no significa simplemente hacerle compañía y dar pasos, sino que es un término, un verbo que significa avanzar en el idioma hebreo. O sea que se podría traducir: Enoc avanzó con Dios, o adelantarse. La Biblia, en todos sus contextos, cuando habla de andar con Dios, siempre habla de que el que camina con Dios avanza. ¿Cuántos lo creen? El que no camina con Dios se queda atrás. El mundo piensa que está avanzado y sospecha el mundo y asume que la iglesia está atrasada. Pero se entiende que el mundo piense así, que ellos están avanzados y nosotros estamos atrasados. Pero cuando un cristiano que anda con Dios piensa que está atrasado, y eso es una tragedia.
Hay cristianos que tienen miedo de publicar su fe. Hay hombres y mujeres creyentes que no tienen el valor para decir soy cristiano en su trabajo, en sus escuelas, en su comunidad. Tienen miedo. En Nueva York, imagínense en esos países, ahí se mueren. Pero cada lugar tiene sus desafíos, cada lugar tiene su conflicto, su lucha, su precio. Si usted estudia el ambiente en el cual Enoc caminó con Dios, no era un ambiente fácil, pero él avanzó. Y la idea es, en el texto, cuando habla de los años, que a medida que él cumplía años, iba avanzando con Dios. Que los años no lo sumergieron en el pecado del sistema. Los años no lo adherieron al sistema, vamos a usar la palabra moderno de su tiempo. Él no se modernizó, no se adaptó, Enoc. Todo esto está en el contenido del texto. Él no se adaptó, no se amoldó al sistema. Él trascendió al sistema. Si yo a usted le digo algo, tal vez usted no me lo va a creer, pero la iglesia está muchísimo más avanzada que el mundo. La iglesia que camina con Dios. El que camina con Dios siempre está adelantado. Por eso yo entiendo el texto que utiliza el Espíritu, el verbo entre todos que escogió para referirse a Enoc. Es el mismo verbo que se utiliza cuando dice que Abraham en Génesis 12 iba avanzando. Iba avanzando. Por ejemplo, si usted lee, vamos a Génesis 12, ponga un marcador ahí. En el capítulo 12. Porque quiero puntualizar esto antes de profundizar. Muy bien. Dice, verso 8 dice, después, 12:8 de Génesis, después se trasladó a la región montañosa al oriente de Betel y extendió allí su tienda entre Betel al oeste y Ai al este. Dice que allí edificó un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Y mire aquí en el 9 dice, después pues partió de allí y se dirigió progresivamente hacia el Negev. La idea es el mismo verbo, contenido en el mismo verbo que se usa para Enoc aquí. Abraham iba avanzando hasta llegar a ese punto donde él iba a poner su altar. Porque Abraham también caminó con Dios. Él se movilizaba guiado por Dios. Dios le dijo sal y él salió. No le puso un mapa en la mano. No le trazó ni le dio un GPS. Era Dios su GPS. Era la palabra que le era revelada. Iba marcando el camino. Y es interesante que Abraham no se movía por un capricho personal. Cuando usted estudia la vida de Abraham, usted se va a dar cuenta que cada movimiento de Abraham obedecía al propósito del llamado. Diga, tenía una tienda y un altar. Era un peregrino. Y donde Dios elegía el lugar para el altar, ahí él ponía su tienda. Su tienda no definía su altar definía el lugar de su tienda.
Y también caminó, igual que Enoc, en un ambiente difícil. De hecho, los historiadores piensan que adoraba debajo de un árbol para camuflar su culto, porque el territorio donde estaba era un territorio dominado por paganos y adoraban bajo los árboles a sus dioses. Y él no adoraba como ellos, adoraba a Jehová y levantaba un altar debajo de un árbol para que creyeran que él estaba adorando como ellos. Porque si no, él tenía que aceptar el Dios del lugar o lo mataban. Porque esa era la ley de esos lugares. Usted tenía que aceptar la cultura y el Dios del lugar si usted llegaba a un lugar. Lo mataban o lo echaban. Pero es interesante ver que Abraham, el lugar era definido por el Señor y él ponía su altar y ahí ponía su tienda, cerca de donde elegía Dios para el altar. Su altar definía su camino y su estancia. Y los lugares que eligió Abraham, o no Abraham, que escogió Dios, porque después en la historia vemos el significado de esos lugares después, donde Abraham sembró altares. Fueron elecciones divinas. ¿Por qué? Porque Abraham, caminaba con Dios. Y el que camina con Dios en su mundo, porque Enoc tuvo su mundo, porque hay un mundo global, pero cada uno de nosotros vivimos en nuestro sistema y ese es nuestro mundo. Por ejemplo, allá en Hong Kong, ese es el mundo de ellos, hay esa cultura asiática. Pero aquí en Nueva York nosotros vivimos en un sistema, este es nuestro mundo, la cultura occidental, la cultura norteamericana, la cultura que tenemos acá en Nueva York. Entonces cada uno camina con Dios dentro de esa cultura. Y tiene sus desafíos, como lo tuvo Enoc, como lo tuvo Abraham, como lo tuvieron los hombres y las mujeres que caminaron con Dios. Ahora, ¿cómo definiría usted caminar con Dios? Porque Dios no se ve. Hay algo que lleva a Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, al escribir por inspiración del Espíritu el libro del Génesis, a interpretar que Enoc caminó con Dios por algo que hizo Enoc. Y el Espíritu revela en toda la Biblia que camina con Dios el que aplica la palabra de Dios a sus situaciones en la cultura y en la vida donde vive. Caminar con Dios es que tus pasos estén marcados por la palabra de Dios. Por eso dije que no es lo mismo hablar de Dios, hablar con Dios, que caminar con Dios. Caminar con Dios es que tú sometes tus decisiones, tú sometes tus caminos a la palabra de Dios, no a tus propios criterios. Podríamos decir que un creyente o cristiano que está viviendo la fe cristiana, pero la está viviendo a su manera, no está caminando con Dios. ¿Estamos de acuerdo? Un ejemplo, cuando Juan le dice a Gallo en tercera de Juan, dice que él no tiene una mayor satisfacción que esa, que el escuchar que su hijo anda en la verdad. Gallo andaba, caminaba en la verdad. Porque se estaba refiriendo a la vida práctica, al modo de vivir de Gallo. Gallo sometía su manera de vivir, sus relaciones, sus decisiones, su comportamiento a la palabra del Evangelio. Y Juan dice
que los hermanos daban testimonio de que Gallo andaba en la verdad. Andar, caminar, tiene que ver con conducta, decisiones. Por eso a los cristianos se le llama, hubieron 3 nombres: los nazarenos, los cristianos y los del camino. Y los del camino hablaba de esa vida práctica. Eran gentes obedientes, sometidos a las leyes de Cristo. No solo hablaban de Dios, no solo cantaban de Dios y a Dios, no solo oraban a Dios. Ellos obedecían la palabra de Dios. Caminaban con Dios en su sistema. Caminaban con Dios porque sabían aplicar la palabra en tiempo y en las circunstancias precisas. Se lo repito. Caminaban con Dios porque sabían, habían desarrollado de Dios la destreza, la habilidad espiritual de aplicar la palabra a situaciones y circunstancias específicas de su vida. Ellos no iban a una reunión y se gozaban con el mensaje, y cuando salían, cuando eran probados, se olvidaban del mensaje. Ellos aplicaban en esas situaciones que vivían en su mundo, en su sistema. Ellos sabían aplicar la palabra recibida de Dios a esa situación específica. Eso es caminar con Dios. Que cuando tu fe es probada, cuando tú te encuentras con los desafíos ahí afuera, cuando tu integridad, tus convicciones, tu manera de vivir son probados en diferentes maneras y por diferentes circunstancias, tú no te arrugas, tú no te acobardas, no se te olvidan los principios aprendidos, sino que tú los aplicas. Eso es caminar con Dios. Y eso era lo que hacía Enoch, eso fue lo que hizo Abraham, eso era lo que hacían los hombres y las mujeres que traspasaron el legado que hoy nosotros tenemos. Ellos avanzaron con Dios. No hay mejor ejemplo que Salmo 119, 105 en adelante. Vaya conmigo al Salmo 119. Salmo 119, verso 105 en adelante. Muy bien. Dice la santa palabra de Dios: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Note bien. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. He jurado guardar tus justos juicios y lo he de cumplir. Note bien. He jurado guardar tus justos juicios y lo he de cumplir. O sea, voy a cumplir mi juramento. Oh Señor, afligido estoy en gran manera. Vivifícame conforme a tu palabra. Sean agradables a ti, oh Señor, las ofrendas de mi boca, y enséñame tus juicios. Y mire el 109. De continuo está mi vida en peligro, pero no me olvido de tu ley. Los impíos me pusieron trampa, pero no me desvié de tus ordenanzas. Tus testimonios son mi heredad para siempre, porque ellos son el gozo de mi corazón. He inclinado mi corazón para poner por obra tus leyes. ¿Cómo, hermano? De continuo.
y hasta el fin. Márquese 12, verso 12. He inclinado mi corazón para poner por obra, aplicar tu palabra a todas las áreas de mi vida, de continuo y hasta el fin. Interesante esto. En 2 de Pedro 1:19 dice que la palabra es antorcha que arde en un mundo oscuro hasta que el lucero de la mañana aparezca. O sea, hasta que Jesucristo venga. La palabra es antorcha que arde. Cuando dice lámpara es a mis pies tu palabra, es una metáfora que tiene que ver. En alguna ocasión les expliqué esto, pero se lo voy a repetir porque es pertinente en esta enseñanza de esta noche. En los tiempos antiguos, cuando no habían tendidos eléctricos ni luces en las calles, en los caminos, era una oscuridad terrible y se ponían lamparitas en los pies para caminar de noche y no desviarse, no perder el camino. Caminaban con lamparitas amarradas en los pies. Eran como velas metidas dentro de objetos de barro y eso alumbraba el camino. Y toma esto como una metáfora de que la palabra eran como esas lámparas amarradas a tus pies. Los pies, amados míos, tienen su significado. Hablan de la conducta, hablan de tus decisiones, hablan de tus proyectos. El camino habla de tu destino, de tu carrera, tus objetivos, tus intenciones, tus metas. La idea del texto es que la palabra de Dios es la que va a determinar todo eso. Todo eso va a depender. Si no tienes las lamparitas en tus pies, si la lamparita no está encendida alumbrando tus decisiones, si la lamparita no está alumbrando tus intenciones, tus proyectos, si la lamparita no está alumbrando tu destino, tus metas, te vas a perder en el camino. Spurgeon decía, la cabeza necesita iluminación y los pies necesitan dirección. Y en un mundo como este, el que anda sin la lamparita a los pies, el que no sabe aplicar la palabra de Dios, por más que se llame cristiano o cristiana, se va a desorientar y no va a poder estar firme y lo va a tener que lamentar. No podrá avanzar. Como Enoc solamente avanza en Dios, el que somete sus decisiones, sus intenciones, sus proyectos a la palabra de Dios. Eso es caminar con Dios. Diga, el que camina con Dios nunca fracasa, ni nunca se desorienta. Es lo mismo que digamos, el que aplica la palabra a cada área de su vida nunca fracasa. El que somete sus decisiones a la palabra de Dios nunca fracasa. Pero el que sigue sus propios caminos, el que sigue sus propios deseos. El pastor Marcos hablaba acerca de la cultura latinoamericana. Pero hay una intención que está en todo ser humano pecador y es hacer lo que yo quiero, lo que me agrada, lo que me gusta, lo que me conviene. Y cuando la palabra es probada, cuando tus convicciones son probadas, fracasamos es por ese punto. Porque primero escogemos actuar gobernados por nuestros intereses, nuestras intenciones propias y nuestras conveniencias. ¿Y qué pasa? No hay lamparita a los pies. Andamos a oscuras. Porque mis ideas personales no alumbran el camino. Son las de Dios. Decisiones importantes en la vida, un matrimonio, relaciones determinantes que tienen que ser capitalizadas por la palabra. Una carrera, una profesión,
todo tiene que estar enmarcado dentro de la palabra. Tu mayordomía, una inversión, una mudanza, un negocio, todo tiene que estar sometido al criterio de Dios, la lamparita a los pies. Pero el cristianismo se ha tornado en una institución donde la palabra no tiene el comando que debería tener en las vidas de los creyentes. ¿Por qué? Por algunos errores que hemos cometido. Yo te voy a mencionar 2 errores fundamentales que hemos cometido en relación a la palabra de Dios, que no los cometió Enoc. Por eso comenzó bien y terminó bien. En un mundo oscuro tuvo luz. El primer error que cometemos es sobreespiritualizar la palabra. La sobreespiritualizamos. Vemos la Biblia como un libro mágico, que simplemente por el hecho de yo escuchar un sermón, yo pienso que ya esa palabra se va a cumplir en mi vida, que es automático, que simplemente por el hecho de yo proclamarla, se va a cumplir en mi vida, como si fuera un amuleto. Es un acercamiento supersticioso a la palabra, como un libro mágico. Y no es así. La Biblia es un libro que está diseñado para guiar tus caminos, para definir tus decisiones, para enseñarte a vivir correctamente, conforme a lo que Dios quiere para tu vida, para llevarte a cumplir el plan de Dios en tu vida. Y el Espíritu lo que hace con la palabra es que te la aplica para que tú tomes las decisiones correctas por la indicación del Espíritu, sometiendo tus pasos a lo que dice Dios y no a lo que tú piensas. Tú puedes proclamar la palabra, puedes escucharla, pero si tú no sometes tus decisiones a lo que dice Dios, la palabra no se va a cumplir en tu vida. Porque si yo estoy decidiendo lo contrario, ¿cómo se va a cumplir en mi vida? La sobreespiritualizamos. Otro error que cometemos es confundimos información con madurez. No solamente sobreespiritualizamos la palabra, sino que confundimos información con madurez. Pensamos que tener mucha información, estar bien informado, de tal manera que podemos responder las preguntas, hablar con conocimiento, ya eso es caminar con Dios. Ya eso es obediencia, no, hermano. Tú puedes tener mucha información teológica, muchas informaciones bíblicas, sin embargo, cuando viene la prueba te quemas. Avergüenzas el nombre de Dios, caes en el pecado y en la vergüenza. Porque esto no es un asunto de conocimiento e informaciones, es un asunto de madurez. Y yo quiero que tú leas algo conmigo para que vea cómo me mostró el Espíritu esto. Vea Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio 30. Versos 15 a 19. Dice: llamo hoy por testigos contra ustedes a los cielos y a la tierra,
de que he puesto delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tus descendientes, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz y siéndole fiel, porque Él es tu vida y la prolongación de tus días, para que habites en la tierra que el Señor juró que habría de dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. El Señor juró a sus padres que le daría esa tierra, pero hay una condición: amárrate la lamparita a los pies. Yo te doy la lámpara, pero tú tienes que amarrártela y alumbrar tus caminos. Pero algo interesante aquí que Dios le dice: escoge, pongo delante de ti la vida y la muerte, dos caminos. Jesús dijo en el Nuevo Testamento que ancho es el camino y espacioso que lleva a la perdición, y muchos son los que lo siguen. Pero angosto, estrecho es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo siguen. Está pensando en Deuteronomio. Está aplicando Deuteronomio. Los dos caminos. Cuando Dios dice escoge, en el Éxodo, cuando estaban en el desierto, empezando, que eran niños, no les habló así. No les dijo escogen. Están ya prestos para entrar a la tierra prometida. Ya Israel ha pasado por un trato y ya es un joven adulto que tiene la capacidad de escoger, de usar su libertad. Tiene cierto nivel de madurez para aplicar la palabra. Diga, se necesita madurez para aplicar la palabra. Si usted no es un cristiano, una cristiana madura, usted no va a escoger bien. En el momento cuando usted tiene que escoger el camino de la vida, va a preferir el de la muerte porque está de acuerdo con sus intereses, con sus emociones, con sus intenciones propias y con su conveniencia. Y ahí es, oiga, ahí es que está la guerra del Espíritu contigo y conmigo. Porque el Espíritu fue puesto en nuestros corazones para convertir el logos en rema. ¿Sabe por qué Enoc caminó con Dios? Porque en Enoc el logos se convirtió en rema. Enoc no fue un hombre de información, de muchos sermones y de mucha teología y de mucha presunción de conocimiento. Enoc fue un hombre práctico. Porque los tiempos demandan de hombres y mujeres que seamos prácticos y no teóricos, maduros y no niños. Hombres y mujeres que Dios pueda parársenos al frente y pueda decirnos, escoge. Porque Él sabe que está hablando con personas maduras que saben escoger. Y el Espíritu Santo fue puesto en ti. El Espíritu Santo fue puesto en mí para ese trabajo, para enseñarnos y ayudarnos a usar bien nuestra libertad, para que cuando sea desafiada nuestra fe, cuando el sistema contra Dios, las tentaciones del diablo, el asedio de los demonios, la maldad, la perfidia de esta tierra contra Dios se levanten y traten de seducirnos, de confrontarnos. Cuando las ofertas del mundo estén delante y parezcan interesantes, nosotros podamos decir, no, yo soy hombre de vida y mi vida está regida por el cielo. Yo soy un hombre y una mujer que avanza. Yo camino con Dios. Yo no me hago amigo de este mundo. Yo no quiero otras cosas porque no me conviene. Eso es madurez. La iglesia necesita madurar. Terrible error, confundir información con madurez. No es saber mucho, es practicar lo poquito que sabes. Dios se lo dice, escoge. Escoge bien, Israel.
Escucha mi voz. Séme fiel, porque esta es tu vida. Él es tu vida. Porque la vida está en la palabra. Tú eliges vivir como tú quieres. Tú sabes lo que tienes que hacer y prefieres hacer lo contrario. El Espíritu te está diciendo, te está hablando. Escoge la vida. Escoge la obediencia. Aplica la palabra, aplícala. Aplica lo que te he enseñado. Porque el Espíritu no forza la voluntad de nadie. Dios creó gente libre y Dios no va a forzar tu voluntad. El Espíritu va a apelar a tu voluntad. Aplícala. Y si tú decides someterte a tus sentimientos en lugar de aplicar la palabra a tal situación, no vas a prosperar, no vas a avanzar como Enoc. Te vas a quedar atrás. Amados, yo en mi carrera pastoral he visto muchos que llegan, algunos están 20 años estancados y llegan algunos y en 3 años se le van adelante con Dios. ¿Por qué? Porque el que tiene 20 sabe mucho, tiene mucha información, está pertrechado de información, pero el que tiene 3 sabe poco, pero lo aplica. Y en Dios el que avanza no es el que tiene más años, es el que aplica más la palabra a su vida. Bendito sea su nombre. Aprendamos eso, por favor. Enoc caminó con Dios. Dile a tu hermano, si estamos caminando, caminemos bien. Caminemos bien. El maduro es honesto con Dios y es honesto consigo mismo. No se engaña a sí mismo. Terrible error. Dios le dice a Josué, mira Josué, ya yo te entregué la tierra. El éxito está garantizado en mí. Le dice, entren y pisen con la planta de los pies. Ahí están los pies otra vez. Todo lo que pisare la planta de vuestros pies será vuestro, pero nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que está escrito en este libro. Y entonces todo lo que hagas te saldrá bien. Santo. Santo. Amárrate las lamparitas. Tú no puedes entrar a esa tierra a conquistarla sin lamparitas en tus pies. Tienes que entrar con la lámpara en tus pies. Hermano, cada día que amanece, al tú tirarte de tu cama, lo primero que tú tienes que hacer es amarrarte las lámparas. Comenzar a aplicar los principios. Caminar en la luz de la palabra, aplicando lo de Dios en todo. Caminando en la mente de Dios, no en tu propia mentalidad. Y el Señor, el Señor te garantiza que te va a ir bien. Cuando sepas aplicar la palabra a cada situación de tu vida, en su momento. Porque hay un problema serio. Es que muchas veces la aplicamos, pero es tarde. Ya hemos fallado, ya nos quemamos. Ya caímos. Es en el momento. Porque en el momento que tienes la tentación, que tienes el desafío, que tienes la elección, que tienes la decisión, tú estás en un conflicto. ¿Hago mi voluntad o la de Dios? ¿Sigo mis deseos o sigo los de Dios? ¿Decido por lo que Dios me dice o por lo que yo pienso? Ahí es el conflicto del Espíritu. Y el Espíritu te dice,
hazlo de Dios. Y te da la palabra de lo que tú tienes que hacer. Pero la carne te dice, no, es que si haces eso, es que tú sabes, y te da vuelta, y tú terminas haciendo lo que te conviene a ti. Entonces, no has madurado. Porque mientras no sepas aplicar la información a la situación precisa, en el momento preciso, no has madurado. ¿Cómo puedes saber si eres maduro o todavía no eres maduro? La forma como aplicas la palabra a tus circunstancias. Y eso es lo que es la rema. El Espíritu quiere convertir en rema el logos en ti. Cuando el Espíritu te trae esa palabra para librarte y tú la aplicas, se convierte de logos a rema. Eso fue lo que pasó con Jesús. Dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. Nuestro más excelente ejemplo es nuestro Maestro. Y yo digo, si Cristo caminó de esa manera con su Padre, ¿quién soy yo para pretender caminar solo? Salir sin lámpara. Y dice que fue a ayunar 40 días y dice, y tuvo hambre. Tenía hambre. Y no cualquier hambre. ¿Usted sabe lo que es un hambre de 40 días? ¿Usted quiere saber lo que es un hambre de 40 días sin comer? Ayune 40 días. Algunos ya con 2 días de ayuno ya están así que... Tenía hambre, hermano. Era humano. 100% hombre. ¿Y cuál fue la primera tentación del diablo? Haz que esas piedras se conviertan en pan. Jesucristo tenía una de dos opciones. Obedecía a su apetito, decidía por su conveniencia o aplicaba la palabra. Diga conmigo, obedecía a su apetito, decidir por su conveniencia o aplicar la palabra. Porque eso está ahí, es para nuestra enseñanza. Y gracias al Señor que no decidió por su apetito, aplicó la palabra. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale. Y la palabra en el original de toda rema que sale de la boca de Dios. Y así fue, está escrito, está escrito. Ni tiempo le dio a terminar. Ay, pero no. Y triunfó en el desierto. Está escrito. Porque él caminó con el Padre. ¿Saben? El ministerio del Espíritu, ¿cuál es? Usted dirá, bueno, es llevarme al cielo. Es enseñarte a caminar con Dios. Yo doy gracias a Dios por la paciencia del Espíritu, porque cuánta batalla tiene el Espíritu con nosotros. Es la tendencia, hermanos, de primero apelar a nuestros intereses. Y eso ha hecho fracasar a muchos y está haciendo fracasar y caer a muchos. Importante. Santiago dice, no sean oidores olvidadizos, sino que hacedores de la palabra. Dice, porque si usted es un hacedor, es bienaventurado en todo lo que hace. Aplicar la palabra. El mismo Jesús lo dijo, no todo el que dice, sino el que hace la voluntad de Dios. Aplicar la palabra, eso es caminar con Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino.
Regrese conmigo a Salmo 119. Dice la palabra. El verso 107 ahí mismo. 119, 107. Dice, oh Señor, afligido estoy en gran manera. Vivifícame conforme a tu palabra. El 109 dice, de continuo está mi vida en peligro, pero no me olvido de tu ley. Y el 110 dice, los impíos me pusieron ¿qué? Trampa, pero no me desvié. Repita conmigo, diga aflicción, peligro y trampa. Yo pregunto, ¿eso está en Nueva York? ¿Está en New Jersey para los que vienen de New Jersey? Caminamos en medio de aflicción, peligros y trampa. Ahora, yo pregunto, si tú estás en un camino, caminando, llevando a cabo, desarrollando tu proyecto de vida, que es un proyecto de vida de Dios, en medio de un camino de oscuridad, donde te vas a encontrar con aflicciones, peligros y trampas. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero ¿qué? Confiad, yo he vencido al mundo. Pablo dice, yo he estado en peligro de mares, en peligro de esto, en peligro de lo otro, en peligro de falsos hermanos, en peligro y trampas, tentaciones, redes que el enemigo te tiene. No se habla de las acechanzas del diablo, de las tentaciones, sean sobrios y velen. Estamos caminando en medio de peligro, de trampas, de aflicciones. ¿Cuántos hermanos se paran? Mira qué gozo los testimonios que no tienen, que pensaban que tenían una enfermedad y resulta que Dios sanó, no tienen, pero los que la tienen. Un sistema dañado, un sistema contaminado, todo género de enfermedad se está desatando. Sorpresas, aflicciones de toda clase, trampas, peligros. Ahora necesitamos la lamparita a los pies. Por eso es que dice el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Cómo puedo yo caminar en un mundo así sin que tu luz me ilumine, sin aplicar tu palabra a mis caminos? Es imposible. Por eso él dice, aunque dice ahí el texto, lo relaciona con la palabra. Dice en el verso 107, dice, estoy afligido, muy afligido, en gran manera, pero tu palabra me vivifica. Usted ve, cuando viene la aflicción, lo único que te puede vivificar y mantenerte alabando, dando gracia y firme y constante es la palabra. La lámpara en tus pies alumbrando. Entonces, pregunto, ¿dónde es que hay que aplicarla? Diga, en el momento de las aflicciones. ¿Qué haces cuando estás afligido? ¿Cómo reaccionas cuando estás en aflicción? Cuando viene un dardo del enemigo, esos dardos encendidos a tu mente para afligirte, una experiencia con personas a veces que tú amas, que has confiado, experiencias que te afligen. ¿Qué obedeces primero? Tus sentimientos. Te vas al rencor, te vas al desánimo, apelas al razonamiento. Si soy hija de Dios, ¿por qué me estoy yo afligido? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué no tengo vida abundante si Cristo me dijo que Él me va a dar vida abundante? ¿Por qué? ¿Por qué? Y comienzas y te dejas meter por la carne y por Satanás en un laberinto de incertidumbre. No, aplica la palabra. Jesús te dijo, gózate cuando tenga prueba,
Jesús te dijo, confía porque yo vencí al mundo. Vas a tener aflicción, pero confía. Esa palabra es ahí donde tú tienes que aplicarla. No es aplaudir cuando te la predican en el púlpito de la iglesia. Cuando viene la aflicción, ahí es que funciona. Oigan, la mayoría, es más, ninguno de los sermones, los mensajes que el Señor nos da para ustedes aquí, ninguno funciona aquí adentro, hermano. Es allá afuera que funciona. Cuando llegue el momento que te está ocurriendo lo que Dios te enseñó y tú agarras y dices, wow, como dijo el Señor, ¡pah! Y lo aplicas. Peligros. En el peligro. Y la palabra peligro me interesó, que es, el término hebreo es como estar perdido en un bosque sin salida. En el hebreo. Es como que tú te fuiste a caminar en el bosque y no sabes para dónde queda el norte, ni el sur, ni el este, ni el oeste. Está desorientado ahí adentro. Y comienzas a angustiarte, a pensar, me voy a morir aquí en este bosque. Y grita, ¡auxilio! En el bosque. A veces te has sentido como perdido en un bosque que sin salida. Que no sabes para dónde coger. Que no sabes más qué hacer. Aplica la palabra. Ahí es donde funciona la palabra. Ahí es donde el logo se convierte en rema. El Señor te da la salida. Oigan, por más oscuro que sea la situación y por más tenebroso que sea el bosque, en Dios siempre hay una salida. Aleluya. Trampa. Las tentaciones del enemigo. Solo la palabra te puede librar. Yo quiero correlacionar esto con Hebreos. Vayamos a Hebreos capítulo 11 para que veas algo muy lindo. Hebreos capítulo 11. Diga, Enoc caminó con Dios. Hebreos 11, verso 8, dice en adelante. Por la fe Abraham, cuando fue llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por herencia y salió sin saber a dónde iba. Salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, viviendo en tiendas con Isaac y Jacob, los coherederos de la misma promesa. ¿Por qué? Porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ahora, ¿de dónde sacó él eso, de esa idea de esa ciudad? ¿De dónde se le ocurrió a Abraham esa idea de que de una ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios? ¿De dónde salió eso? ¿De dónde? La palabra. Eso fue una revelación de Dios. Dios le reveló a Abraham la ciudad. La idea del escritor a los hebreos es que Abraham tuvo una revelación, una visión de la ciudad. No sé cómo fue esa visión, pero él vio la ciudad. Dios se la mostró. La nueva Jerusalén, esa ciudad, ese destino que le espera al mundo, ese reino, Abraham lo vio por el Espíritu. Y él caminaba en una tierra desconocida pensando en esa ciudad. Le creyó a Dios. Y la palabra de Dios dirigía cada paso de Abraham. Repítalo, diga, la palabra de Dios dirigía cada paso de Abraham.
¿Cuánto esperan la ciudad? Entonces, por eso cuando habla de Enoc, dice que Enoc avanzó. Y en la Biblia, cuando habla de los que caminan con Dios, ellos están avanzados. ¿Por qué? Porque lo que está aquí es mucho más elevado que lo que está aquí abajo en la tierra. Lo que te está inspirando, lo que te mueve a obedecer, lo que te mueve a someter tus pasos, tus decisiones a la palabra, es que tú vas hacia ese destino. Ese es el camino que te lleva a ese destino. Es un camino que te está llevando a un destino de Dios. Y ese destino es mucho más avanzado que el que está viviendo el mundo. Porque ahí no habrán fronteras, ahí no habrán muros, ahí no habrá nacionalidad, allí no habrán dreamers, ni extranjeros, ni nadie. Allí no habrá odio, allí no habrá división de raza. Allí todos seremos uno en Dios. Allí será la gloria de Dios la que cubrirá las naciones. Habrá justicia, habrá equidad. Pero eso, la obediencia a la palabra, aplicando la palabra a cada uno de esos pasos, ya empezamos a vivir eso aquí. Ya ese avance está en la iglesia. En la iglesia que camina con Dios. Eran gente avanzadas. Por eso cuando Pablo habla, dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Está hablando de un avance, de pensamientos elevados. Cuando dice no os conforméis sino transformaos, ¿lo han leído? Está hablando de ir más allá de este mundo moderno. Cuando dice que al leer la palabra y mirando en ella como a cara descubierta, como en un espejo a cara descubierta, dice somos transformados de gloria en gloria. Porque el que camina con Dios y sabe aplicar la palabra de Dios a cada paso, a cada decisión, sabe someter sus deseos, sabe someter sus conveniencias, sus intereses a los intereses del reino de Dios, avanza con Dios. Si usted continúa en el verso 13, conforme a su fe, murieron todos estos sin haber recibido el cumplimiento de las promesas. Más bien las miraron de lejos y las saludaron y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. ¿Qué eran? Diga yo también. ¿Usted cree que ellos eran y usted no? Nosotros somos extranjeros y peregrinos en la tierra. Así nos llaman los apóstoles. Diga una carpa y un altar. Así como a los santos que caminaron como extranjeros y peregrinos, su altar definía el lugar de su tienda, así hoy tiene que ser con nosotros. ¿Cuál es la tipología de eso? Que la palabra de Dios, la voluntad de Dios, los intereses del reino deben definir tu estatus de vida. Pero para eso tú tienes que aprender a aplicar la palabra a cada paso, a cada decisión, a cada compromiso, a cada intención, a cada proyecto de tu vida. Ahí tú das prueba de que primero está el altar, después la carpa. La palabra peregrino se define como alguien que está caminando en una tierra desconocida. Está de pasada. Y para usted caminar en un lugar desconocido, usted necesita la lámpara. Necesita la antorcha. Y sabe que el peregrino no puede establecer lazos profundos con el lugar de pasadita donde va. Usted está de pasada en Nueva York.
y usted está de pasada en la tierra. Usted no puede establecer lazo profundo porque usted es peregrino. El peregrino no se ligaba a ningún lugar. ¿Por qué? Porque el peregrino salía hacia un destino. Y él sabía que esos pueblos, esas tierras por donde él estaba pasando, no eran su destino. Y él tendía su tienda allí, después seguía caminando, no se enrollaba en esa cultura, no se metía en esa cultura porque él sabía que él era un pasajero, un transeúnte que iba hacia un destino. Así caminaron los antiguos, obedeciendo la palabra, siguiendo la brújula de la palabra, poniéndose todos los días cuando se levantaba la lamparita de Jehová, la palabra de Jehová. Y era Dios que los guiaba. Y su vida, ellos podían llegar a un pueblo y en ese pueblo había muchos placeres, había muchas ofertas, había mucho negocio, había muchas cosas admirables, pero ellos decían, yo no soy turista aquí, yo soy peregrino. Diga, no somos turistas, somos peregrinos. Hay una diferencia. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si nos hacemos amigos del mundo, ¿cómo podemos aplicar la palabra? Santiago dice, ustedes oran y oran mal, no reciben lo que piden porque oran para gastar en vuestros deleites porque se han hecho amigos del mundo. Y no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Ustedes no están aquí para hacerse amigos de esto porque ustedes no son de aquí. Están de pasadita. Pero no lo podemos negar, nos hemos hecho amiguitos, demasiado vínculo con el mundo y las cosas del mundo. Nos apelan las cosas del mundo. ¿Cómo voy a aplicar la palabra? En otra palabra, la carpa define el altar. No el altar, la carpa. Jesús dijo, el mundo les va a aborrecer porque ustedes no son de aquí. Diga, eso me lo dijo a mí también. ¿Tú estás seguro de eso? Que te lo dijo a ti, que el mundo te va a aborrecer porque tú no eres de aquí. Peregrinos. Por eso, hay algo, vamos a Efesios 6. Cuando Pablo habla a los Efesios. ¿Esto está claro, familia? Enoc caminó con Dios. En Efesios 6, el verso 12 en adelante dice, pasaje muy conocido, pero entienda esto ahora. Dice, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. Por esta causa, ahora, ¿por qué tenemos una lucha? Diga, porque somos peregrinos. No somos de aquí. Si usted fuera de aquí, fuera mundano, usted no tiene esa lucha. Yo antes de convertirme no tenía esa lucha. Esa lucha se desató, fue cuando yo confesé a Cristo como mi Salvador. De ahí para adelante, hermano, se levantaron los demonios. Entró esa batalla en mi vida. Y yo debo vivir consciente que porque soy peregrino y no soy de aquí, el mundo me va a aborrecer. Y estoy en una batalla, pero ¿qué batalla? ¿Por qué? ¿Para qué? Dice el 13, por esta causa, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y después de haberlo logrado todo, ser prosperados. ¿Eso es lo que dice? Entonces, si usted está luchando para alcanzar la bendición, usted está luchando para ser prosperado, usted está luchando para que las cosas me vayan bien. Estoy luchando para que Dios me bendiga. Cuando la Biblia enseña que usted lucha es para permanecer y terminar firme. A Dios lo que le interesa es que usted esté firme. Dios lo que quiere es que usted camine pisando con la planta de los pies en esta tierra de peregrinación.
Pero el mundo, la amistad con el mundo, nos hemos hecho amigos del pueblo a través del cual estamos cruzando como peregrinos. Y nos hemos dejado entretener con la cultura, el ambiente, la diversión, las ilusiones, las sensaciones. ¿Y qué está pasando? Lo contrario, nosotros no estamos batallando espiritualmente para estar firme y permanecer firme hasta que Cristo venga, sino para ser bendecidos, ser prosperados, que las cosas resulten, que me vaya bien, porque Dios me dijo que me va a prosperar, que vida abundante. Sí, eso es añadidura, Dios Jesús. Y ya Dios sabe tus necesidades. Dios quiere que tú estés firme. Firme está el que aplica la palabra en los momentos precisos cuando tiene que aplicarla. Enoc caminó y estuvo firme en medio de un mundo depravado y se lo llevó Dios. Luego dice que Noé también caminó con Dios. Aplicaban la palabra en medio de esos desafíos que tenían. Vivimos en un sistema de peregrinación desafiante, peligroso, amado, de aflicción y de trampas, como dice el Salmo. Y si usted no se pone la lamparita y usted decide, como dice el verso 12, que usted va a cumplir la palabra, la ley de Dios todos los días y hasta el final, usted no podrá estar firme. Diga conmigo, el fin, el objetivo de Dios es que estemos firmes y permanezcamos firmes, no que acumulemos cosas. Y mi deseo, mi oración es esa: comenzar firme, continuar firme y terminar firme. Aleluya. Que Dios nos ayude, hermanos. Hay que aplicar la palabra. Hay que andar con las lamparitas a los pies. Hay que transitar el camino de la vida, incluyendo a Dios primero que todo en nuestras decisiones, en nuestras determinaciones, en nuestros proyectos, en todo. Primero Dios. ¿Qué dice Dios acerca de esto? Porque la bendición que tenemos es que el libro que nos ha dejado nuestro Padre, el único libro incomparable, singular, no hay libro que se le compare. Aquí hay consejo para todo lo que tú necesitas en esta vida. No hay nada en la vida en lo que la palabra de Dios no te pueda aconsejar. Hay consejo para el matrimonio, hay consejo para los negocios, hay consejo para las relaciones, hay consejo para tu carrera, tu profesión. Aquí hay consejo para todo. Tu mayordomía, hasta cómo debes alimentarte. Aquí hay consejo para todo. Diga, para lograrlo, tendremos que aplicar la palabra en el momento preciso. Aunque duela. Caín se le metió una cosa bien fea en la cabeza, hermano. Se le metió en la cabeza un demonio de homicidio contra su hermano. Fratricida, un demonio fratricida. Y la palabra vino. La palabra de Dios vino y le dijo, ten cuidado con lo que vas a hacer. El pecado está a la puerta. El pecado está a la puerta. Pero lo que tenía en la cabeza pudo más. Su rencor, su odio, su ensañamiento pudo más. Se quitó la lamparita y mató a su hermano. David
Cuando hizo así, vino la palabra y le dijo, cuidado, no adulterarás. Pero su deseo, su líbido, su fuego carnal pudo más que la palabra. Se quitó la lamparita y se dejó llevar. Vino el profeta y le dijo, menospreciaste la palabra de Dios. No la aplicaste en el momento que debía aplicarla. Se la sabía, hermano, de memoria. Era un hombre que conocía a Dios, conocía la palabra. Pero, hermano, en el momento cuando debió aplicarla no lo hizo. Y miren las consecuencias que vivió David. Hermano, Pedro no tenía ni un chel en el bolsillo. Cuando el cojo le pidió, no tengo oro ni plata, no andaban en eso, no andaban enfocados en dinero. Y Simón el mago le ofreció una suma. Le ofreció dinero simplemente para que le impartieran lo que le estaban dando a los otros. Ponme la mano, dame de eso. Y Pedro no se puso a pensar, wow, que bien me caerían estos chelitos que me está dando Simón. Hermano, la palabra vino, la aplicó en el momento. El maestro le había dicho, de gracias recibiste. Y comenzó el espíritu, de gracias recibiste, de gracias da, Pedrito. De gracias recibiste, de gracias da, Pedrito. De gracias recibiste, de gracias da. No creo que tuvo que decírselo 3 veces, ¿verdad? Una sola vez. De gracias recibiste. Tu dinero perezca contigo. Porque le vino la palabra. Y él la aplicó en el momento. El diablo es sutil. ¿Y tú crees que el diablo te va a agarrar, te va a tentar aquí cuando tú estés aquí sentado oyendo la predicación y alabando y caliente en el espíritu aquí adentro? No, él va a esperar que tú estés un poquito de cuidado ahí afuera. Cuando tú allá afuera estés descuidadito y lo tuyo, él va a venir y te va a tirar el ganchito a ver si tú aplicas. Por eso, pero el espíritu va a venir, entonces tú vas a tener que escoger en obedecer al espíritu u obedecer tus deseos. Hermano, y ese fueguito del deseo carnal cuando entra y quiere gobernar, mire, por eso es que dice la Biblia, ¿cuál martillo? Que quebranta qué. Entonces, si usted, ese fueguito que es como esa piedrita se mete, usted no agarra el martillo, mire, el fueguito lo martilla a usted. Agarra el martillo y quebrante esa roca. Está ahí, ¡pam! ¡Tan! De una vez, muerto el perro, se acabó la rabia. Eso fue lo que hizo el Señor con el diablo. Le metió la palabra, 3 martillazos le dio por la cabeza. Ah, no, pero el martillo está ahí y lo sacamos cuando conviene. Para darle martillazo a otros, sí. Sí, cuando tenemos que aplicarle un texto a otro, eso es rápido que lo sacamos. ¡Ruah! Un martillazo al otro. Pero cuando tenemos que martillar nuestro ego, ay, hermano, ahí sacamos el bálsamo de Galaad. Lo que es el humano, aplicarla en el momento preciso. Una ofensa, perdona, pásala por alto. No se ha vencido de lo malo. Pero eso que me hizo, que me lo ha hecho 3 veces ya. No se ha vencido de lo malo, eso es palabra. Saca el martillo y ¡pam! Rompe esa roca. Ya, no cae. El diablo se va huyendo por 7 caminos. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Dile a tu hermano, dile que tal lo que tú oíste, tiene que pasar de logos a rema. Se haga rema la palabra en tu vida. La lamparita encendida es rema, porque alumbra tu camino, te hace caminar derecho, nos guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Conclusión.
Diga, cuando todos hacen lo que bien les parece, tengo que andar con la lamparita a los pies. Como se la puso Boaz. Todo el mundo hacía lo que bien le parecía, pero Boaz andaba con la lamparita. Dios estaba en su conuco, en su era, en su empresa. La palabra se cumplía, la ley de Moisés cumpliéndose, y los pobres comiendo, las viudas comiendo. No era materialista. Cuando su hermano fulano no quiso redimir, él dice, a mí no me toques a él, pero si él no redime, yo redimo, y soy un hombre de la palabra. Todo el mundo hace lo que le da la gana, pero yo no, yo soy un varón de Dios. Dale un aplauso al Señor. Caminaba con Dios. La lamparita te ayuda a no hacer lo que hace la mayoría, sino hacer lo que Dios quiere que tú hagas. En los tiempos peligrosos, Pablo dice a Timoteo, acuérdate de las palabras que has aprendido. Vendrán tiempos peligrosos, hombres así, bestiales. Pero tú, Timoteo, acuérdate de lo que has aprendido y de quién lo aprendiste. Dale un aplauso al Señor. La palabra, aplícala, Timoteo. Porque la palabra es para aplicarla en tiempos peligrosos. ¿Cuántos están de acuerdo que estamos viviendo en tiempos peligrosísimos? Aplica la palabra. Dejemos de sobreespiritualizar y aprendamos a aplicar, hermano. Ver la Biblia como un libro mágico que se cumple solo, aunque yo no obedezca. Las profecías se cumplen solas, las profecías, pero en tu vida práctica es lo que tú obedeces que se cumple. Es lo que tú aplicas lo que se cumple. Esa es la peculiaridad de la Biblia. Tiene un poder, mire, inigualable, pero ese poder no se manifiesta en ti si no obedeces en el momento que tienes que hacerlo. No funciona sin aplicación. Dejemos de actuar basado en nuestras conveniencias y en nuestras oportunidades y actuemos conforme al reino de Dios. Primero el reino, los intereses de Dios. Esos son hombres y mujeres de reino que están cautivados por los intereses de Dios, no por los míos, hermano. Dispuestos a sacrificar lo que sea para que se cumpla la voluntad de Dios primero. No es fácil, pero el que lleva la lamparita es así. No solamente nos informemos, sino maduremos. Dile a tu hermano, ¿oíste? Mucha información, mucha información. Vamos a madurar, vamos a madurar. Que Dios pueda decir, no escoge. Y Dios tranquilo, porque sabe que vamos a escoger bien. Porque ahí es que se revela la madurez, cuando tú sabes hacer buen uso de tu libertad, que es lo más precioso que hay, la libertad que Dios nos ha dado. No abusa de tu libertad. La somete a la obediencia. No solamente hablemos de Dios, no solamente cantemos de Dios, o sea, sigamos hablando, sigamos cantándole a Dios, sigamos orando a Dios, pero caminemos con Dios. Caminemos con Dios. Caminemos. Que todo el que te vea diga, ese camina con Dios. La Biblia no es solamente un libro sagrado, sino el maestro para nuestra vida consagrada en un mundo pervertido. ¿Me escucha? La Biblia no es solamente un libro sagrado, es el maestro. Dice, redarguye, enseña, instruye. ¿Ah? Es el maestro para ayudarte a vivir consagrado, consagrada en un mundo pervertido, aplicando la palabra. ¿Cómo sabes que eres un verdadero cristiano? ¿Cómo sabes que eres una verdadera cristiana? Porque caminas con Dios. Caminas con Dios. Y note, no dice Dios caminó con Enoc. Enoc caminó con Dios.
él era responsable, igual como Dios era responsable con él. Es el tiempo de que la iglesia camine con Dios. Yo te invito, amado, amada, revisa tu caminar. Revisa tu caminar. ¿Dónde te estás cojeando? Porque no hay lamparita. Amárrate la lamparita. Oremos. Muchas gracias, Padre. Has dado esta palabra, una palabra sencilla, pero al corazón desafiante. Tu deseo es que caminemos contigo como tú caminas con nosotros. Tú no eres hombre como nosotros. No eres un ser visible al que podemos tomar de la mano, Señor, sino eres palabra viva para que la obedezcamos. Tú estás por tu espíritu en tu palabra. Danos un corazón obediente. Danos el valor, porque se necesita valor tuyo del espíritu para caminar con la lámpara a los pies. Para someter nuestros caminos a la luz de tu palabra, a la luz de la antorcha. El tiempo está oscuro, la ignorancia cubre la tierra. Tu iglesia necesita caminar contigo más que nunca. Estos tiempos no pueden ser comparables ni siquiera a los tiempos de Noé. Han sobrepasado los tiempos de Noé. Han sobrepasado los tiempos de Sodoma y de Gomorra. Han sobrepasado los tiempos de Babilonia. Tiempos de oscuridad cubren la tierra. Tu pueblo tiene que andar contigo. La palabra tuya tiene que hacerse vida en nuestra vida diaria. Padre, que tu palabra se haga vida en nuestra vida diaria. Que como voz en un sistema donde cada quien hace lo que bien le parece, nosotros apliquemos la palabra. La palabra, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Ayúdanos, Señor. Pídele a Dios que te ayude. Que te ayude, que alumbre esas áreas oscuras. Que alumbre tu camino, tu caminar. Que se apodere de tus decisiones, de tus proyectos. Entrégale al Señor tus proyectos, tus decisiones. Que Él tome el control. Porque hay garantía de éxito donde la palabra de Dios define y gobierna. Señor, líbranos de las decisiones en nuestra propia opinión y en nuestros propios criterios. Líbranos del engaño de nuestro propio corazón, Padre, y únelo al tuyo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.